Hola, bienvenidos a Criando Entre Amigas, yo soy Tatiana. Y yo soy Laura y este es un podcast de relatores. Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Criando Entre Amigas. Hoy les tenemos puro chisme, como dirían por ahí. No, mentiras, es que nos han preguntado un montón, nos han escrito pues que como que contemos un poco más de nuestras historias porque quedaron ahí como inconclusas un poco. Y la idea es que sí, porque de hecho una de ustedes que nos dijo como, Tati, tu historia se me pareció un poco a la mía, pero no sé de fondo qué es lo que pasó y yo tampoco vivo con el papá de mi hijo. Entonces vamos a contar un poquito más de nosotras, de esta historia que hay detrás de las diferencias. De las diferencias, de los diferentes hogares, porque al final de pronto lo que hace diferente es el tema de los hogares. Así que bueno, Lau, hola. Hola, bien, ¿y tú? Qué rico de nuevo compartir contigo. Sí, qué rico estar acá contigo, con ustedes, me encanta este espacio que hemos creado y efectivamente tenemos que aceptar que aunque tengamos algunas ideas de lo que debe ser una familia, de lo que debe ser un hogar, pues somos diferentes. Total. Como les contábamos, por ejemplo, yo me casé con mi esposo, yo vivo con mi esposo hace 8 años. Primero tuve a Federico y luego nos casamos. Me casé hace menos de 2 años. Y fue un camino largo a recorrer porque los dos empezamos con unas historias diferentes. Él no es su primer matrimonio, en cambio el mío sí, entonces para mí era nuevo convivir en pareja. Y más cuando pues yo les cuento un poco, yo salí de mi casa a irme a vivir con mi esposo y no tuve la oportunidad de, digamos como Tati, de vivir sola, entonces empezamos a tener bastantes, digamos, retos. Afortunadamente nos fue bien, o sea, por ejemplo, al principio cuando nos fuimos a vivir juntos, este tema de separar financieramente qué paga quién, qué hacemos, organizar todas estas ideas fue retador, digámoslo así. Y además cuando pues a esa mezcla después de unos años se le suma un niño, se generan otras presiones y otras situaciones que hay que sortear. Los retos en pareja terminan siendo diferentes y se enfrenta uno a muchas situaciones que no está uno tan preparado y no sabe que existen. Total. A mí, digamos que yo no tengo esa experiencia tal vez de convivir con alguien tanto tiempo. Y les digo por qué. Sí, cuéntanos por favor. Sí. Hay que Ay, Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que chismes? Aquí están. Sí. Aquí viene la carne. Yo me casé a los 23 años. 23 años. Al mes cumplía 24, pero ajá. Eso fue como en julio. Hagan de cuenta en febrero. No, en febrero. En febrero, algo así. Bueno, me separé. Entonces, sumen. Son como 6 meses en los que estuve conviviendo con alguien. Que fueron bastantes retos. Por eso el tema de tanto tiempo, porque yo no conviví nadie con alguien tanto tiempo. Y mi matrimonio pues hasta ahí fue. Y muchos años después, pues ya llega todo ese tema de ser mamá y demás. Pero entonces yo a lo que voy es como que cuando uno convive, no solamente es los retos diarios, sino los retos personales. O sea, es como... bueno, no sé, tú me dices, pero como que de pronto cuando uno tiene que también... o sea, como hacerse cargo de uno, pero también de lo que hay alrededor, cómo funciona eso, además ahorita con un chiqui, o sea, cómo funciona ahí el tema un poco. Claro, es que convivir en pareja, todos los que tengan una pareja y tengan la oportunidad de vivir y convivir con esa persona sabrán que no se trata solo ahora de lo que tú quieres, tú necesitas y tú puedes hacer, sino de cómo eso encaja en ese ambiente con esa otra persona. Un ejemplo muy sencillo es... Por ejemplo, a mi esposo y a mí nos pasa que de hecho nos da risa porque todo lo que nos gusta de comida es diferente. Yo prefiero el chocolate, el arequipe, por ejemplo. Okay. Si vamos a comer pasta, a mí me gusta con salsa blanca, él con salsa roja. A mí no me gusta mucho la carne, a él sí. A mí me gusta el helado de chocolate, el de arequipe. Bueno, entonces son cosas muy diferentes que hasta en esas cosas que pueden ser chistosas, pero pues termina siendo diferencias que hay que conciliar. Uh-huh. Y cuando el niño o los hijos... empiezan esas diferencias a ser un poco más como notorias, porque no solo ahora eres responsable, como tú dices, de tu gestión emocional, de tu aprendizaje, sino el de los demás. Digamos, para contextualizar un poco, pues yo sí, al contrario, por ejemplo, de Tati, que tuvo otra oportunidad de convivir, esta fue mi primera experiencia y además
no tenía punto de comparación, entonces pues era otro reto. En cambio mi esposo, que ya había tenido otro matrimonio, pues también venía de otra perspectiva. Total. Sí, es cierto, yo creo que si yo me volviera a casar, bueno, si es que me vuelvo a casar, aunque sí espero casarme, no seguramente por la iglesia y demás, porque ya hay, uno no puedo y dos no es algo que yo añore, sino, o sea, así un rito bien bonito, así como es diferente. Creo que eso sí es una experiencia que suma un poco cuando uno quiere empezar a compartir, a construir algo de pronto diferente, porque uno ya sabe exactamente qué es lo que quiere. Ahí lo veo un poco pues del lado también de Feli. Y cuando comparten con el chiqui, creo que cada uno suma para esa construcción de fe, ¿no? Digamos que igual esto pasa también en los dos lados. Digamos que desde mi perspectiva y desde mi experiencia, con el papá de Emi, sucedió que, bueno, fue algo que no era una relación pongámosle un título, no pasó eso, pero sí estuvimos saliendo y lo que ya, lo comúnmente conocido como un cuento, como que era algo que ya veníamos como teniendo cuento durante unos 10 meses, algo así yo creo. Y al final, bueno, lo que les contamos, lo que les conté al principio fue como, realmente, bueno, aquí también otro chisme es que yo les llevo 6 años al papá de Emi. Entonces, era una diferencia, es una diferencia más, pues, un poco alta, no tan alta, pero ajá, pues ahí se la diferencia. Yo tenía en ese momento como 31, 30. Él fue a mis 30, de hecho. Sí, lo recuerdo. Dios mío, yo también. Hasta hoy también lo recuerdo. Y estábamos compartiendo y la verdad es que es un ser humano hermoso, o sea, tiene un corazón súper bonito y pues como que congeniábamos bien cuando estábamos como que fluyendo los dos. Pero pues al final cada uno también tiene su temperamento, sus formas de pensar, sus formas de actuar. Y pues terminamos teniendo diferencias que no son tan fácil de conciliar. Entonces dijimos, bueno, no más. Hasta aquí, mejor cada uno coge por su lado. Ahí quedé embarazada. Y después de eso, pues fue un tema bastante complicado porque era como una lucha de poderes. Como que yo soy el papá, yo soy la mamá. Quien tiene como mayor, no sé, razón o responsabilidad frente a Emi. Y empezamos, sí fueron unos momentos bastante tensos. Y creo que ahí fue donde a mí me empezó un tema de, o sea, no solo tenía que gestionar mis emociones frente al reto de ser mamá, que era algo nuevo, completamente nuevo, sino todo lo que estaba pasando alrededor, incluyendo el tema pues con el papá de Emi. Entonces en ese momento yo empecé a sentir, y hoy ya sé que es ansiedad, y empecé a vivir muchos episodios de ansiedad muy fuertes. Y lo único que realmente después llegó como a gestionar eso, pues fue el mindfulness, que digamos que desde ahí es que arranca este descubrimiento, este despertar de conciencia más bien. Pero con el papá, yo hoy reconozco que podría ser como una historia de las que muchas de pronto ustedes tienen, que es como, pues no me hago cargo, o me voy, o no me importa, o sí, como de pronto esas historias que a veces escuchamos mucho. Tengo que reconocer que entre todo él ha estado siempre ahí. O sea, Emi se enferma y es el primero a estar en la clínica. Y no es solamente, digamos, por Emi, sino si lo hospitalizan, entonces él me llama temprano, oye, ya desayunaste, te llevo desayuno, ve y almuerzas y yo me quedo con Emi. Está ahí y al final para los niños, a hoy entiendo que es muy importante esas dos energías, ¿no? Esa energía masculina y esa energía femenina. Entiendo que muchas veces nosotras como mamás también con nuestras actitudes a veces podemos llegar a alejarlos un poco creyendo que estamos haciendo pues un bien para nuestros hijos, y aquí obviamente cada caso será diferente, o sea, cada historia tiene como diferentes matices, pero la invitación también aquí que les quiero hacer es como no seamos de pronto esa barrera entre nuestros hijos y los papás cuando somos madres solteras, es muy dado a eso, porque creemos que protegemos mucho a nuestros hijos y realmente estamos separándolos de algo que ellos también necesitan para poder crecer. Y me he dado cuenta mucho de eso, entonces aquí es una gran diferencia de pronto. Nuestras formas de criar son completamente diferentes, nuestros pensamientos son diferentes, pero ya llega un punto en que uno debe respetar, ¿no? Es como su forma y esta es mi forma. No sé cómo suceda, digamos, en el día a día entre un matrimonio que conviva. Mientras tú estabas hablando ahorita, estaba pensando que uno de los temas, y suena también quizás muy cliché porque se aplica en todos los escenarios,
digamos, yo que trabajo en el mundo, en una empresa, en el mundo corporativo, lo oigo en ese escenario, es la comunicación. Realmente, ahorita pensándolo, Tatiana se casó primero, Tatiana tuvo un hijo primero que yo, lo que para mí significó tener por lo menos una fuente inicial de información, de decir, Tati, Federico está enfermo, ¿qué puedo hacer? Yo la llamaba, le escribía, Tati, es que Federico está irritado, el pañal lo irritó, ¿qué le puedo poner? Sí, y esa comunicación entre amigas ayudó un montón porque además, pues, además de la experiencia que Tati ya tenía. Y hablando de la pareja, creo que efectivamente si todos venimos de un bagaje diferente, tenemos una familia diferente de la cual venimos, hasta cosas diferentes podemos haber estudiado, por ejemplo, mi esposo y yo, que nos empiezan a hacer ver el mundo de una manera y que ahora tenemos que converger para criar una persona y que sea un humano decente. Creo que lo más importante es la comunicación, o sea, poder uno decir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree que puede ser, pero escuchar también, como tú dices. Yo no tengo como decir que me he puesto en tus zapatos porque siempre que he sido, todo el tiempo que llevo siendo mamá he estado con mi esposo y él también es una persona que está presente, que si hay que cambiar pañales, hacer comida, dormir, bañar, todo está ahí. Pero sí me imagino que debe ser muy difícil a veces soltar el control, porque uno siempre cree estar haciendo lo mejor para sus hijos, siempre hacemos lo que creemos que es correcto con la información que tenemos. Entonces ahí sí hay una diferencia, digamos, que podemos resaltar, y lo importante que creo que nos funciona en los dos casos, yo como pareja que convive, que está en la casa, y tú como parejas que están, pues, papás que no son pareja y están en diferentes lugares, la comunicación. ¿Sabes que es tan importante eso que tocas, ese tema, Lau? Porque ese es el punto clave, yo creo que en muchas relaciones, o sea, de todas, básicamente. O sea, cuando yo puedo expresar con respeto lo que estoy sintiendo, lo que y sentirte pasando, escuchado. Y sentirme escuchado, porque a veces yo le puedo hablar a la pared y no pasa nada. Pero si yo te hablo y tú me escuchas y dices, oh, ok, está bien. Y de hecho, en estos temas de padres separados pasa mucho, porque es coordinar tiempos, es coordinar formas, es coordinar qué pasa aquí, pero que tampoco quiero que se refleje allá. O sea, no sé, temas de pantallas y demás, que también vamos a hablar en su debido momento de estos temas. Como que esas diferencias, en vez de verlas como diferencias, que sumen, ¿sabes? Como que de hecho los niños vean que hay mundos diferentes, porque va a existir siempre, y a veces es un poco complicado. Yo a este punto puedo decir que lo hemos logrado, y como les contaba, digamos que al principio fue un poco difícil porque pues ninguno de los dos había vivido este rol, ¿no? Entonces era como, yo quiero verlo, pero me lo quiero llevar, pero entonces tiene 2 meses, pero como así está lactando, pero entonces esta lucha interna de poder es que al final nadie gana, porque pues es una lucha que no ni siquiera va a existir. Sí, no va a tener buen resultado. Exacto, no tiene, porque al final el único que termina ahí sufriendo y estando en la mitad pues es el pelado. Pero cuando uno ya logra, a hoy después casi 6 años, yo siento que ya después de como toda la vida es una montaña rusa, que ya por fin siento que estamos como llegando a ese punto. Ya llevamos un tiempo como que en este tema de comunicarnos de una forma más asertiva, porque a veces siento que es como yo me impongo y ya está. Yo que soy la mamá y vivo con él, pues se hace lo que yo digo y ya está. Y lo que tú dices, papá, no me importa o no me interesa, o simplemente no se puede. De acuerdo. Y no es así, o sea, es como que de pronto esa comunicación es tan importante que además es un ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Claro, y además que no es solo para las cosas relacionadas con la crianza, pues en este momento eso tratamos acá, pero digamos para tratar la relación de pareja, la relación con tus papás, con las mamás que ellas muy amablemente y con toda la disposición quieren estar ayudándole a uno, mi mamá me ayudó mucho, la mamá de Tatiana también. Y a veces en ese afán, en esa disposición de ayudar, también quieren que las cosas de pronto se hagan como ellas lo ven, que funciona, y que quizás a veces estamos de acuerdo y a veces no. Y también es importante poder expresar esos desacuerdos y decirles, aprecio mucho tu opinión, pero yo lo que considero correcto para mi hijo es esto. De acuerdo. Y de nuevo volvemos a lo mismo, no solo hay que decirlo con respeto, sino recibirlo con respeto. Esto no es personal. O sea, no es porque yo diga como, no sé, mi mamá no sabe, no, mi mamá sí sabe, pero ella sabe cómo funciona hasta un punto y yo sé cómo funciona de en adelante. Igual con las parejas. Por ejemplo, nosotras tenemos una amiga que hace poco también tuvo un bebé y ya desde el bebé está chiquito y ya sabemos que la forma de criar
es diferente y es absolutamente válida y todos respetamos cómo criamos nuestros hijos, pero sabemos también que podemos hablar un poco desde la experiencia de lo que nos ha pasado. Y esta es la idea, o sea, aquí la experiencia no da la verdad cada una la construye, ¿sabes? Es como que, digamos que yo le digo mucho a las familias con las que puedo asesorar o en los talleres que también doy, es como, esto es como una sopa donde vas a encontrar de todo, ¿no? Tu propia crianza, con lo que con lo que eres ahora, lo que te dicen tus papás, tus tíos, tus amigos, con lo que hay en internet, en Instagram, todo, en podcast, en todo, en lo que hay por ahí. Y tú haces tu sopa, entonces tú dices, de aquí cojo esto porque me sirve, de aquí cojo esto porque también me sirve, y esto que estamos haciendo es lo que yo voy a hacer en casa. Así que cada uno tiene una verdad propia, que es súper válida, y lo bonito de esto es que veamos la diferencia como algo de pronto que suma y no que resta, ¿no? Porque en la diferencia también podemos construir y no quedarnos ahí. Es la invitación que yo desde mi rol de madre soltera, que la verdad es que tampoco ese tema, ese rótulo también de soltera es como muy marcado y como si, mejor dicho, fuera, o somos muy súper empoderadas, a veces siento yo que nos tienen, pues, es que Tatiana trabaja, hace, mejor dicho, de todo, pero detrás hay muchas cosas que a veces no se ven y que a veces, pues nada, como que nos sobrevaloran un poco, y no es que no lo seamos, sino que detrás también hay un apoyo gigante, como mi mamá, el mismo papá, muchas cosas. Entonces aquí la invitación es que nosotros también podamos sumar a través de la diferencia, porque cuando nosotros podemos crear y construir, es mucho más fácil que nuestros hijos también desde ahí también construyan su vida, ¿no? Lo que van a hacer. Exacto. Y que yo insisto, la comunicación es importante. Queremos leerlas, queremos saber de ustedes cómo se comunican, qué hacen para cuando tienen diferencias, cómo están construidos sus hogares y cómo podemos todos aprender de lo que nos pasa a nosotros, lo que les pasa a los que nos oyen, a los que nos ven. Muchas gracias por haber venido, Tati. De nuevo, me encanta. Gracias a ti. Y nos vemos próximamente. Nos vemos en una próxima. Chao. Gracias por escucharnos. Suscríbanse, compartan y comenten. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes @criando entre amigas. Este es un podcast producido por Relatores.